Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Alegría en un episodio más de Change the Office. Hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Ilia Marín, psicóloga por la UAM. Tiene además diferentes diplomados, certificaciones, uno de psicoanálisis por la Universidad Iberoamericana y además un programa de alta dirección internacional por el ITAM, Kellogg, IMD y una maestría en psicoanálisis. Y bueno, eso en cuestión académica, porque además tiene una trayectoria muy amplia de 20 años de experiencia en áreas de recursos humanos, en sectores como el farmacéutico, consumo, industrial y retail. Y su trayectoria se ha forjado en la intersección de la estrategia organizacional y un profundo compromiso con la diversidad, equidad e inclusión. Pues estoy muy feliz de que estés aquí, Ilia, de que hayas aceptado esta invitación. Bienvenida. Ay, gracias, Sandra. Yo también estoy muy contenta de poder estar contigo y compartir otro episodio de Change the Office. Ya me hice fan de tu serie. Y la verdad es que muy contenta, me entusiasma mucho el poder hablar de un tema que no solamente ha sido importante en mi carrera profesional como profesionista de recursos humanos, sino que también siento que tiene un toque muy personal, ¿no? No puede uno dejar de sentirse involucrado cuando habla de diversidad. Y bueno, me entusiasma poder compartir ideas, fomentar pues un conocimiento más profundo de cómo podemos construir espacios realmente inclusivos. Sí, pues nuestro tema precisamente es diversidad interseccional. Y yo cuando estaba preparándome para venir hacia acá, dije, es que este tema verdaderamente me toca. Todos los temas me apasionan, pero este lo siento que me toca. Entonces pensaba que pues sería bueno dedicar este episodio a todas las personas que en algún momento de la vida se han sentido distintas, que no encajan, ¿no? Y pues como esta oveja negra, y como dice una amiga, pues yo me sentía oveja negra, pero luego descubrí que más bien era el unicornio. Creo que es mi invitación a que al terminar este episodio, las personas que se han sentido distintas más bien descubran en su autenticidad ese unicornio. Sí. Fíjate que conozco el término de outsider y creo que es el sentir que de pronto no encajas o no perteneces. Y ha habido, igual me identifico, creo que ha habido ciertos momentos en mi vida y en mi carrera donde me he sentido como ese outsider que mis características personales me hacen sentir que no formo parte de un contexto, de un ambiente. Entonces, me parece muy pertinente el tema. Creo que hoy día, Sandy, ya no basta hablar de diversidad. Creo que necesitamos como profundizar el término de interseccionalidad. Tiene ya pues más de 4 décadas, pero no se habla tanto de él, no hemos escuchado tanto de él y creo que algo que me gusta mucho es que nos invita a pensar a la diversidad no solamente en estas características diferentes, porque como cuando hablamos de diversidad, de inmediato pensamos, ¿no? Orientación sexual, Sí, eso es lo que viene a la mente, ¿no? exacto, esas diferencias de edad, pero creo que es entender que las personas no somos estas características en aislado y me gusta más la idea como pensar a las personas en capas, como si fuéramos cebollas con distintas dimensiones y con combinaciones únicas. Por ejemplo, yo puedo decir, no soy solo mujer, no soy solo psicóloga, no soy solo latina, soy la combinación de estos factores Sí. que configuran como una experiencia diferente y única. Entonces me parece que hablar de interseccionalidad es entrar a una dimensión de poder profundizar y de entender con mayor riqueza lo que significa la combinación y la experiencia que dan estas variables. Sí, sí, ver cómo es como un tejido, ¿no? Porque como bien dices, va tocando diferentes aspectos, como estas capas, que es lo transversal y lo interseccional, ¿no? Que este término me encanta, que lo acuñó Kimberly Crenshaw, y ella reconoce estas identidades múltiples, ¿no? Esta parte de el género, la raza, la orientación sexual, la edad, la edad, que también es todo un tema, ¿no? Sí, en cuanto a generaciones, por ejemplo, en las organizaciones,
la clase, ¿no? La parte socioeconómica. Que además es México, eso tiene tanto Exactamente, tema, ¿no? porque ahí entra también todo un tema del clasismo, por ejemplo, ¿no? Que decimos mucho en México orgullosamente, ¿no? Nosotros no somos racistas, ¿no? Pero ¿qué tal de clasistas? ¿No? Entonces, todo eso se entrecruza y como bien comentas, genera una huella única en cada una de las personas en esta interseccionalidad que nos representa, pero al mismo tiempo, pues generan experiencias que pueden ser también únicas de exclusión, ¿no? Cuando te sales un poco como de la norma. De exclusión o de privilegios, ¿no? Porque hay una combinación de factores que nos puede colocar de un lado o del otro. Em, Fíjate que, por ejemplo, pensando en cómo estas dimensiones de la diversidad se entrecruzan y generan experiencias únicas, pues no es lo mismo cómo puede vivir, por decir algo, una mujer indígena el sexismo que una mujer de raza blanca. Claro. O inclusive no es lo mismo cómo una mujer indígena puede vivir, perdóname, no es lo mismo cómo se vive el clasismo para una mujer indígena que el clasismo para una mujer blanca. Exacto. Y no es lo mismo tampoco cómo se vive el sexismo entre un hombre indígena y una mujer indígena. Sí. Son experiencias que se configuran de manera diferente y que sí generan estos aspectos o de exclusión o de privilegio. Sí, y así como lo mencionas, creo que va dejando muy claro como estas diferencias que dices es exclusión o privilegio, que ayuda a visibilizar cómo hay muchas formas de discriminación, ¿no? Y puede ser que convergen en algún punto y se agravan. Sí. Porque bien dices, el sexismo, bueno, pues ya per se sonaría como claro, es una cuestión que pues debemos erradicar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se va entrecruzando, va siendo transversal? Entonces se agrava y hay que entenderlo desde ese otro punto de vista, porque me parece que si no, de alguna manera es como buscar una solución sobre una capa que no lo es todo. Que podría incluso estar buscando una solución sobre una capa que sigue siendo un privilegio, Ajá. de pronto. Sí. Entonces, en tu experiencia, ¿por qué consideras que es importante, urgente que las organizaciones mexicanas incorporen esta mirada de interseccionalidad? Fíjate que creo que el abordaje que hoy día hacen muchas organizaciones sobre el tema de diversidad puede estar muy bien intencionado, pero quizás se está quedando en un nivel superficial. Creo que nos está faltando crear estrategias de diversidad e inclusión que consideren la interseccionalidad. He visto muchos esfuerzos en distintas compañías donde he tenido la oportunidad de formar parte de comités de diversidad e inclusión, donde existen pilares o ERGs, Employee Resource Group, para atender alguno de los aspectos de la diversidad. Existe un ERG de la comunidad LGBT, otro de racismo, otro para hablar de generaciones, pero funcionan como silos que no generan estrategias en conjunto, que no reconocen que a lo mejor para efectos de estudio está muy bien entender estas dimensiones de la diversidad de manera separada, pero que en la vida real no operan de manera aislada, que operan de manera conjunta. Entonces, me parece que hoy día no tenemos estrategias que nos ayuden a entender esta interseccionalidad y que esto impide que hagamos un trabajo más profundo y que nos quedemos como en un nivel, a veces digo yo, como en un nivel más estético de la diversidad, donde obedece más a construir una reputación, Ajá. a efectos de relaciones públicas quizá, o a querer mantener como esta marca, ¿no? Somos incluyentes, pero en realidad no hay acciones de transformación. Creo que la clave de poder incorporar el término de interseccionalidad y hacer esfuerzos en este sentido nos permite ir con más profundidad y hacer una transformación de fondo para resolver situaciones que hoy no estamos atacando. Sí, ¿no? y en esta transformación me parecería que lo clave es la cultura,
porque todo esto, como dices, estético, pues serían a lo mejor algunas prácticas, algunas iniciativas, pero ya en lo profundo, como si fuera el iceberg, que siempre me gusta dar ese ejemplo, ¿no? Arriba del iceberg estarían esas, pues, iniciativas, prácticas, etcétera, políticas, pero ya cuando vamos profundizando está toda la cuestión cultural, Sí, ¿no? sí. Entonces, hablando de cultura, ¿cuáles serían estos principales desafíos que tú ves? Yo hablaría de desafíos al interior de las organizaciones y hablaría de desafíos como país, o sea, como sociedad. Sí. Creo que al interior de las organizaciones el liderazgo tiene un papel muy importante que hoy se está aquí dando quizá en un nivel de soy el patrocinador de las iniciativas de diversidad. Ujú. No logramos erradicar prácticas, ¿no? Sí. Los chistes homofóbicos siguen siendo parte de la cultura, seguimos viendo cómo las mujeres tienen una brecha salarial, cómo el número de mujeres en las organizaciones se pone muy bonito en los dashboards y aparecen representadas, pero cuando hay que tomar decisiones no siempre la voz es escuchada y seguimos viendo que hay brechas de mujeres en roles de liderazgo, ¿no? Creo que es un tema que hoy muchas organizaciones saben que tienen como un desafío, em, pero que no logramos hacer esta transformación de fondo, ¿no? Sí. Em, entonces veo por un lado retos al interior de las organizaciones y es más, a veces tienen que ver hasta temas financieros. Conozco pocas organizaciones que han destinado un budget a estrategias de diversidad. Normalmente es, bueno, pues dime qué iniciativa quieres formar y vemos cómo fondeamos esta iniciativa, pero no hay Presupuesto. presupuesto dedicado, no hay indicadores tampoco donde los líderes realmente puedan decir, estamos comprometidos a mover la aguja y queremos que esto cambie, ¿no? Em, o es muy fácil ahora que estamos, recientemente que estuvimos en el mes del orgullo, pintar nuestros logos empresariales con los colores de la bandera. Tira la marcha, ¿no? Lo mismo en los Exacto, pero realmente no estás dispuesto a traer talento de la comunidad, no existe todavía esta apertura, ¿no? Entonces, podemos hablarlo, pero cuando se trata de accionar desde adentro, creo que hay muchas oportunidades todavía que las organizaciones tienen. Sí. Por otro lado, como sociedad, creo que tenemos en México muchos sesgos bien arraigados. Me parece que en materia de equidad de género ha habido un avance muy importante, pero creo que todavía tenemos muy arraigado estos roles tradicionales de hombre y de mujer y de lo que se espera que cada quien haga. Creo que hoy la mujer sigue llevando un doble rol, el de llevar la casa, el de ser quien organiza la casa y seguir trabajando, ¿no? Sí, sí. Pero el doble rol está ahí, ¿no? Sí. Sigue siendo como la principal responsable. Otro sesgo que culturalmente tenemos, creo que es justamente lo que comentábamos respecto al clasismo, ¿no? Sí, que es invisible. Sí, es invisible, pero cómo actúa y cómo se deja sentir, ¿no? Sí. Creo que en México el color de piel y el nivel socioeconómico sí determinan las oportunidades a las que se tiene acceso. Entonces, creo que culturalmente tenemos retos también importantes como sociedad que necesitamos todavía profundizar y trabajar. Lo vemos también con el tema de la edad, que es, la verdad, Exacto. bien Sí, triste y preocupante. Vemos las condiciones de vulnerabilidad social con la que viven las personas adultas mayores y vemos también como la falta de reconocimiento que le damos a las generaciones más jóvenes e inclusive de oportunidades ajá. a las generaciones más jóvenes por creer que el no tener experiencia resta valor o capacidad. Entonces, Sí. creo que estos sesgos operan mucho en la manera en la que nos conducimos. Entonces, pues es enfrentar en dos dimensiones, ¿no? En lo social y en lo organizacional. Sí, completamente, porque bien comentas, ¿no? Cuando se dan estas prácticas que son muy buenas y finalmente, pues, van abriendo camino, ¿no?
pero para que se dé una transformación profunda habría que eliminar todos estos sesgos. Y eso viene desde lo social, porque las personas que forman parte de esta sociedad, pues forman parte de la organización. Es más como una dimensión personal. Ajá, A mí me gusta mucho esta palabra que es problematizar, ¿no? O sea, o ajá. al menos problematizar, a ver, ¿de dónde vendría esto? ¿Por Ujú, qué una persona más joven no le damos realmente como esta importancia a la opinión que pueda tener? O una persona adulta no le damos la oportunidad porque creemos que pues ya está como cercana a la jubilación, ¿no? Hablando de ahí de edades, pero que se van desprendiendo muchísimos ejemplos como los que acabas de mencionar, ¿no? Y ahí, pues bien decíamos, a pesar de muchísimos avances legales en México, sigue habiendo una disparidad, una falta de presencia de mujeres, ¿no? Por ejemplo, solamente el 13% de mujeres en consejos de administración, solo 3% en posiciones de CEO, ujú, y mujeres indígenas y afromexicanas que además, pues, tienen escenarios aún menos, positivos. Ahorita que te escuchaba, me hacías pensar en los esfuerzos que a veces las personas tienen que hacer para buscar encajar, lejos de poder mostrar en su autenticidad como son, en la necesidad de formar parte. Hay un concepto interesante que se llama covering y es cómo las personas buscan pertenecer a esta corriente predominante, ¿no? Y era interesante porque hablaba justamente de cómo mujeres de raza negra buscaban modificar fenotipo para tratar de encajar en la corriente principal, desde teñir el color de cabello, desde alaciar el cabello, Sí, ¿no? O personas de edades más maduras que para poder encajar sienten que necesitan mantener una apariencia joven. Para poder seguir siendo valorados, aceptados, hay que obtener una apariencia más joven, sí. o mujeres en roles de liderazgo que pareciera que tuvieran que adquirir un estilo más masculino para poder tener presencia y ser escuchadas. Y se vuelve muy peligroso porque entonces es tratar de adoptar algo que no eres por la necesidad de encajar y de pertenecer. Ujú. Me ha tocado y yo lo he vivido en carne propia. De repente he recibido comentarios en contextos de trabajo que me dicen, trabajas como un hombre. Y yo no sé si eso es un halago que me quisiste halagar porque me siento ofendida. Tal cual, y he tenido que preguntar, ¿a qué te refieres? Y me dicen, bueno, es que trabajas muchísimo, no te frenas en cuanto a decir, no, es que ya es hora de que vaya a recoger a mi hijo, ¿no? Y decía, híjole, creo que me preocupa lo que estoy escuchando, porque entonces me siento que he tenido que hacer algunos ajustes y que no está permitido, bien visto en un entorno laboral, Exacto. hablar de mi rol de mamá y hablar de que tengo cosas que hacer y que tengo que actuar como los hombres, donde primero es el trabajo y a morir y hasta que esto se acabe, pues para poder encajar y ser aceptado. Porque hay ciertas características mías que podrían no ser bien vistas, ¿no? Y creo que a muchas mujeres les pasa. Conozco mujeres que han ocupado posiciones importantes de liderazgo y que han recibido feedback de necesitas ser más ruda, ¿no? Como masculinizar tu estilo de liderazgo. Sí. Entonces, también las personas nos vemos o voluntariamente buscando esta aceptación y cayendo en este covering de cómo disimulo cierta característica o a veces demandadas a renunciar a ciertas características para poder ser parte de él, ¿no? Sí. Como este de necesita ser más ruda y leer entre líneas, o sea, hay que masculinizar el estilo de liderazgo, Ajá, entonces, ¿no? exacto, sí. Y que además cuando ya se hacen estos ajustes también es mal visto, ¿no? Porque veía por la mañana también un video que hablaba de esta mujer es juzgada por usar demasiado maquillaje, pero esta porque no quiere usarlo, esta porque no quiere cubrir sus canas.
y esa otra porque se ha hecho demasiados tratamientos estéticos para mantener una apariencia juvenil, ¿no? Entonces, al final es como lo que hay de fondo, creo que es esta falta de aceptación de todo lo que se sale de un estereotipo, Sí. ¿no? Porque todo esto se sale de un estereotipo que tiene que ver con un género, con un estatus social, unas características físicas, donde obviamente entra también esta cuestión de la edad. Sí. Y bueno, pues también hay un libro que me viene ahora a la mente, LinkedIn, de Sheryl Sandberg, sí, y ella pues habla precisamente de que por cada 10 hombres promovidos a roles directivos solo hay 81 mujeres y 54 mujeres de color lo logran, ¿no? Y también habla más a profundidad de cómo es la retroalimentación que reciben, ¿no? Que muchas veces mujeres reciben mucha más retroalimentación que los hombres, ¿no? ¿Cuáles serían esas mejores prácticas, iniciativas que tú has visto, ¿no? Que ya estuvimos atravesando como esta cuestión de una conciencia más profunda, del líder, pero también hay algunas organizaciones que pues finalmente van abriendo este camino, marcando la batuta en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas mejores prácticas que tú has Mira, te visto? puedo mencionar algunas y en particular algunas que he visto en acción. Por ejemplo, me parece que el análisis de data, People Analytics, es súper importante. Normalmente tendemos, como equipos de recursos humanos, a ver dimensiones como edad, o generaciones y género, y párale de contar. Creo que hoy no nos hemos ocupado de tener data que nos pueda dar mayores insights de lo que está pasando con las personas en la organización. Es decir, qué características de diversidad estamos atrayendo y entendiéndola desde esta interseccionalidad, qué características estamos atrayendo, cómo estamos promoviendo, a quién estamos creciendo, a quién le estamos dando oportunidades. Me parece que estamos dejando de lado la oportunidad de aprovechar todo esto. Sé que es algo en lo que se está trabajando, pero me parece que hacer este análisis es un excelente punto de partida. Después podemos buscar prácticas de atracción de talento cada vez más inclusivas. Compartía que tuve la oportunidad de trabajar para una organización que se planteó el poder atraer personas con discapacidad. Y para eso, lo primero que hizo fue assessments de accesibilidad física para saber si las instalaciones nos los iban a permitir, porque no se trata de contratarlos, sino de si van a poder tener las condiciones óptimas de trabajo una vez que estén aquí. Pero también hicimos assessment de accesibilidad digital, específicamente enfocados en personas con discapacidad visual. Y es impresionante cuando caes en cuenta que todo lo que desarrollamos está hecho para personas que pueden ver, que no tenemos esta dimensión incorporada de, bueno, nuestros procesos de atracción de talento realmente son inclusivos, Claro. están diseñados, pensados para personas con distinto tipo de discapacidad, como fue el caso de la discapacidad visual. Eh, entonces creo que modificar nuestras prácticas de atracción de talento es otra buena práctica. Programas de desarrollo enfocados en cómo vamos a dar las oportunidades a estos talentos menos representábamos. Hablábamos de mujeres indígenas, mujeres trans, ¿no? Porque a lo mejor sería un gran paso que pudieras contratar, y estoy hablando de ejemplos y por identidad quizá estoy hablando mucho de mujeres, Sí. pero quizá puedas contratar mujeres trans, pero las ves realmente creciendo dentro de la organización. Entonces, programas de mentoría. He conocido, y creo que ya es algo muy común, programas de reverse mentoring, ¿no? Donde generaciones más joven entrenan, no entrenan, o dan mentoría a generaciones más grandes. Pero imagínate que tuviéramos programas de mentoría para grupos interseccionales, ¿no? Sí, guau. Donde estas prácticas de mentoring estuvieran enfocadas a grupos interseccionales, donde pudieras tomar a grupos, no sé, de hombres con alguna discapacidad que estuvieran siendo mentoreados,
por mujeres que no tengan alguna discapacidad. No sé, hacer este tipo de combinaciones creo que es muy enriquecedor y nutre muchísimo la vista de ambos. O inclusive los ERGs que ya existen dentro de muchas empresas, llevarlos a ERGs interseccionales, ¿no? No puros, como te decía, que trabajan como silos o de manera aislada. Y en cuanto a políticas de la organización, creo que hay también mucho que hacer para modificar ciertas políticas. De primera mano conozco una práctica que me parece que fue muy exitosa en una compañía en la cual trabajé, donde existe una política de permiso parental cuando se convierten los colaboradores en padres. Sí. Las particularidades de esta política es que otorga 6 meses de permiso con goce de sueldo por igual a hombres y mujeres. Sí, que está increíble. Eso ya de saque me parecía buenísimo, pero se considera que es cuando tienes un hijo y no lo limita al nacimiento de hijos, sino también aplica por adopción, lo cual abre la posibilidad de que personas o parejas del mismo sexo que están adoptando un hijo tengan el mismo derecho a gozar de 6 meses de una licencia parental. Esta práctica, esta política que se implementó, tuvo un efecto súper positivo en el engagement de los colaboradores. Me parece que es pasar del decir al hacer. Sí. Y no solo eso, Sandy, sino cuando decíamos, se va a ir 6 meses, ¿qué va a hacer la organización de 6 meses de una licencia parental? Ahí, como recursos humanos, se implementó una segunda acción y era, esos 6 meses se van a abrir para alguien que quiera desempeñarse en ese rol, que aspire a ese rol y que lo tome temporalmente como una acción de desarrollo, como un hacer en el rol. Entonces, esas permisos de licencia se aprovechaban como oportunidades de desarrollo y generamos un doble efecto porque también la gente decía, bueno, y si no es aspiración de todo mundo ser papá, ¿no? Sí, hay para mí. Si yo como colaborador no aspiro a ser papá, a mí esa política ¿en qué me beneficia? Bueno, pues en oportunidades de desarrollo, porque puedes entrar a cubrir a alguien que está gozando de esa licencia. O prácticas que pueden sonar muy sencillas, pero que son muy vitales, como es contar con baños sin género. No solamente baños accesibles para personas con discapacidad, sino baños sin género, donde cualquier colaborador, proveedor, cliente pueda hacer uso de las instalaciones sin tener que decir, bueno, hay baños para hombres y mujeres, pero no para personas transgénero o para personas no binarias, no sé, ¿no? Este tipo de prácticas creo que pueden abonar muchísimo. Sí, y esta parte es también observar cómo el mismo espacio a lo mejor va afirmando ciertos sesgos, ¿no? Y hacer estas transformaciones, como dices en esto, ¿no? En el tipo de baño que hay dentro de la oficina. Y mencionaste algo bien importante que es este engagement que generó, ¿no? Que creo que también es como el dolor hoy en día que tienen las organizaciones de cómo hago para incrementar el engagement en los colaboradores. Y entonces me vino a la mente que recientemente visité también a otra persona en una empresa de retail y entonces yo la había conocido anteriormente, ella se dedica a tecnología, entonces ha tenido diferentes experiencias, ¿no? En empresas transnacionales, pero aquí está muy feliz, muy contenta. Ella lo que me decía que la hace estar tan feliz era este tipo de prácticas, porque ella me decía, ¿sabes qué? Aquí yo veo gente de todo tipo. Gente vestida de cualquier manera, gente participando de todas las edades. Entonces, de alguna manera, eso a ella la hace sentir que puede ser ella. Claro. Y claro que eso hace pues que haya un engagement súper alto, porque entonces es una forma de vivir la cultura, que es también algo que tú mencionabas. No se trata de ser diverso, sino de vivir esta inclusión, ¿no? De dar esta libertad de ser quien eres, porque realmente cuando estamos promoviendo esta diversidad, igualdad, etcétera, lo que estamos haciendo es dando la libertad de que cada quien sea con estas capas, ¿no? Y con esta complejidad que cada quien podría tener, ¿no? Sí, y fíjate que también
qué fortuna de esta persona el poder trabajar en estos entornos. He visto también la otra cara, Sí, llegar a claro. empresas donde parece que hubo un molde, ¿no? ¿No lo has visto? Empresas donde todo mundo es físicamente parecido, o sea, como que pareciera que hay un tipo físico en la gente, donde ves que también como que pertenecen a cierto estrato social, donde todos vienen como de ciertas universidades. También así me ha tocado observarlo y es em, muy particular y creo que refleja muchísimo la cultura de las compañías, ¿no? Claro. Y es que socialmente se refuerza, ¿no? Sí. Que está esta película, El diablo viste a la moda. Esa es la historia, ¿no? Como alguien diferente, pero ella lo ve como, claro, yo puedo aportar porque tengo esta experiencia y tenía una gran formación académica, ¿no? Sí. Pero no encajaba. Exacto. Hasta que tú hizo este covering que decías, sí, y entonces ya, ¿no? Esa es la trama de esta película, pero que al final es un reflejo de lo que pasa como sociedad, ¿no? Sí. Pero bueno, la sociedad, las organizaciones las hacemos personas, sí, con las políticas, iniciativas, estructuras y demás. Pero hablando de esta dimensión personal, ¿cuál sería este llamado? Porque muchas veces el cambio, pues, no viene de arriba, ¿no? Sino hay mucho activismo también interno. En el momento que rompemos, a lo mejor, estas bromas homofóbicas, misóginas, ¿cuál sería esta participación de cada persona para lograr una transformación? Que todas las personas tenemos sesgos y a veces nos brincan y no nos damos cuenta, eh, y es como crear más conciencia. Yo a veces me cacho en mis propios sesgos, o a veces me ha tocado ser, objeto de sesgos. Me ha tocado que siendo, teniendo el mismo rol que colegas varones, mi remuneración sea mejor y casualmente yo soy la única mujer, ¿no? De 3 personas que ocupamos el mismo rol, o me ha tocado de distintas maneras. Entonces, creo que es volvernos conscientes de lo que hemos vivido, porque todos hemos experimentado en carne propia en algún momento la discriminación, pero también volvernos conscientes de los sesgos que tenemos y del potencial que nosotros también tenemos para discriminar a otros. Y poder alzar la voz y el tener el valor para no solamente ir y marchar y ponerme los colores de la bandera, sino de tener un chiste, ¿no? Exacto. En no caer en bromas, en no estigmatizar a las personas. He escuchado también, por ejemplo, de alguien que dice: "Ay, es que mi amigo el gay". O sea, como que son esas etiquetas que están bien arraigadas, que necesitamos ir quitando. Entonces, creo Y que que fíjate que incluso ellos mismos llegan a usarlo, ¿no? Esto me parece súper interesante sí. porque es como el ejemplo que das de esta persona del comité. O Ajá. sea, el que sea del comité, el que sea mujer, no significa que no va a tener los sesgos. Sesgos, sí. El que sea una persona de la comunidad tampoco significa que no los va a tener, ¿no? O sea, podemos estar viviendo esa condición y aún así tener esos sesgos. Sí, fíjate, me hiciste acordar de otro en el que yo me caché y te había compartido. Tenía yo un programa para impulsar el desarrollo de las mujeres en posiciones de liderazgo. Y cuando hablaba de este programa, yo decía, sí, el programa de liderazgo femenino, ¿no? Ajá, sí. Y me encantó hablando de lo que puede hacer de alguien de lo individual. Mi becario me dijo, no todas las mujeres tienen que ser femeninas. ¿Por qué no hablamos mejor de mujeres en liderazgo? Y yo, Sí. claro que sí, o sea, tiene toda la razón, ¿no? Y me llama mucho la atención porque he escuchado después de eso muchísimos programas que hablan de liderazgo femenino, y es cierto, o sea, cuando le ponemos la etiqueta femenino es suponer que toda mujer debe de ser femenina Ajá, y es nuevamente volver a encasillar. Entonces, la experiencia que mi becario me dejó aquella vez me encantó y creo que es un ejemplo de cómo desde lo individual podemos levantar la voz y volverse aliado, ¿no? Para la palabra aliado me encanta. sí. Una vez tuve oportunidad de asistir a un evento de reclutamiento de la comunidad LGBT y alguien se acercó y me preguntó, ¿tú eres parte de la comunidad o eres aliada? Me llamó mucho la atención la pregunta y contesté, soy aliada.
Pero sabes que después me quedé pensando, soy aliada, ¿qué significa ser aliado? O sea, ¿por qué me puedo autoasombrar? Comunidad, quizás me llamo aliado. ¿Por exclusión o porque realmente hago algo que me permita llamarme aliado? Y que sí, Claro. o sea, te lo juro que sí me dejó resonando bueno, pero ¿qué significa ser aliado? Sí. Significa que estoy abierto a escuchar, a entender, a respetar, a no mirar con recelo, a preguntar, ¿no? A querer aprender y a querer conocer y a reconocer que las oportunidades deberían de ser para todos, ¿no? Sí. Entonces aquí es también otra invitación para colaboradores, gente, pues sí, en lo general, el hacerse esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿cuál es mi apertura que tengo para escuchar o simplemente para observar, ¿no? Que también, pues recientemente hablando de este futuro del trabajo, pensaba en ¿por qué serán tan importantes estas power skills que hoy están, ¿no? Como Ujú. del futuro del trabajo. Y una de ellas es la curiosidad, Sí. ¿no? Entonces, esta curiosidad es eso, o sea, esta apertura de escuchar, de observar, de entender algo distinto. Claro. También, ahora que decías este ejemplo de becario, me venía a la mente no sé si sea una historia real, pero la escuché, de esta empresa refresquera, ¿no? Y que entonces de pronto llega, pues, el recién egresado y así: "Oye, estamos aquí haciendo la fórmula del refresco más importante". "No, pero es que yo no tomo azúcar", ¿no? "Pues, ¿cómo? No, sí, estamos en la empresa refresquera". "Bueno, okey, hablemos del empaque". "No, es que yo mi bebida, pues, yo traigo mi termo siempre porque, pues, la conciencia del medio ambiente", ¿no? Y entonces surge de pronto, no, pues necesitamos el refresco en la botella de vidrio nuevamente Ajá. y además, pues, que sea cero azúcar, ni siquiera light, ¿no? Claro. Entonces, así es como surgen como estas nuevas ideas cuando se da la apertura de: "Oye, a ver, pero tú, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Desde Sí. qué lugar?", ¿no? No simplemente no lo sabe, y aquí siempre se ha hecho así y no rompemos estructuras. Fue muy interesante que pudieran ver en esta persona, no alguien que no está afín a lo de la empresa, sino que representa un tipo de consumidor. Y Exacto. que allá afuera hay un tipo de consumidor que no le gusta el azúcar y que tiene más conciencia ambiental, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo vas a responder Ujú. a esas necesidades? Y ese justo es el ejemplo perfecto para entender por qué es que los equipos diversos pueden ser más innovadores, ¿no? Cuando tienes en la mesa representada la visión de muchos de tus potenciales consumidores o Exacto. clientes. Sí. Entonces, yo ahí a las organizaciones les diría, si aún no te convences de ser diversa, de vivir la inclusión, pues es hasta una razón de negocio, Sí, claro, ¿no? Porque totalmente. diversidad igual a innovación, diría yo. Sí, totalmente. Bueno, pues nos estamos acercando hacia el final del episodio. Decías tú al principio esta cuestión de la transversalidad, interseccionalidad que tenemos, que somos como capas, ¿no? Como una cebolla y hay algo superficial que se ve, pero luego vamos descubriendo más, ¿no? Entonces te quiero invitar a participar con esta tarjeta que llaman Work Connections, donde precisamente lo que buscamos es conocer un poquito más de quién nos está hablando, ¿no? Como esta dimensión más humana, porque yo a lo largo de estos episodios, de pronto, tanto en algunos comentarios, acercamientos que he tenido después con escuchas, no sé, de pronto percibo así como, bueno, estuvo súper interesante, pero pues es que esa persona con toda esa trayectoria, o sea, algo que cuando realmente, pues sí hay muchas cosas que nos conectan, ¿no? Sí. Por eso es que quisimos traducir esto, así que son diferentes categorías, desde aspiraciones, aprendizajes, motivaciones. Toma una Ok, muy bien. y veamos A ver, qué te sale. dice, ¿qué pequeño logro reciente te hace sentir orgulloso? Am, Creo que particularmente hablando del tema de diversidad, un logro que me hizo sentir súper orgullosa fue el poder haber em, estudiado y entendido cómo nuestros procesos de atracción de talento no estaban siendo diversos. Fue primero un shock, Sí. pero me abrió la oportunidad de decir,
¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que el proceso de atracción de talento en esta compañía sea un proceso realmente diverso para estas personas con discapacidad? Fue un viaje en el que estuve acompañada por expertos eh, con discapacidad visual, que me enseñaron muchísimo y que me mostraron que hay cosas que podía hacer y modificar, que iban a tener un cambio enorme y que no requerían tanto, una inversión tan grande. O sea, eran esfuerzos puntuales, muy intencionados, que iban a darnos cambios bien grandes. Ajá, Entonces, esa experiencia y el haber hecho estos cambios, creo que ha sido de las mayores satisfacciones que he sí, tenido. creo. Y además te escucho y me imagino que más allá de estos pequeños cambios pequeñas acciones que generan grandes cambios, me parece que quizá también lo que te movió mucho es este orgullo de ti misma, de reconocer esta apertura y esta voluntad Sí, para sí, hacer un cambio, ¿no? sí, Es como ahí, como de un lugar más profundo donde llegas y wow, me siento orgullosa de mí, ¿no? Porque claro, para llegar a implementar esto es porque antes tuve la apertura, ¿no? claro. De las ideas, la voluntad Sí, como te decía, hay una motivación muy intrínseca que claro, tiene que ver con mi contexto personal y familiar, y para mí es todo lo que abona y todo lo que sume para abrir el camino para personas con discapacidad. Me siento altamente motivada para por hacerlo. supuesto. Sí, bueno, pues una más. Muy bien, muchas gracias. Em, ¿Qué es lo que más te apasiona del trabajo? Ah, la gente, definitivamente. Creo que los que nos dedicamos a recursos humanos y también en mi formación como psicóloga y psicoanalista, creo que es entender la complejidad humana y entender que las interacciones humanas pueden derivar en temas apasionantes, complejos, retadores, que te hacen que estés constantemente estudiando y aprendiendo. No hay un manual para entender a las personas. Y yo creo que mucho del trabajo que hacemos desde recursos humanos es en realidad es aprender a gestionar emociones, ¿no? Tanto de líderes como de colaboradores, y ayudar también a las personas en este camino de autodescubrimiento y en este camino de cómo puedo lograr ser la mejor versión de mí mismo. Sí, 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 completamente. Ay, qué bonito, muchísimas gracias, Yandy. Pues bueno, yo quisiera cerrar este episodio con una frase que es, pues que realmente cada persona que trabaja contigo tiene una historia que no siempre ves, ¿no? Una mujer que cuida sola a su familia, un joven que no se atreve a hablar de a quien ama, una compañera indígena que ha tenido que abrirse paso en un sistema que, pues, que nunca la pensó, que nunca la incluyó. Entonces, la interseccionalidad es abrir los ojos, es mirar más con el corazón y es entender que no basta incluir, que hay que transformar. Sí. Y como dijo Kimberly Crenshaw, si no vemos cómo se cruzan las desigualdades, dejamos a muchas personas atrás. Entonces, creo que esta invitación, todo esto que nos has aportado, estas preguntas que nos has dejado, pues han sido una invitación a ese abrir los ojos con una mirada también más empática. Te agradezco muchísimo todos estos aportes, toda tu experiencia, historias que has puesto pues al servicio de esto para buscar también esta transformación. Un placer, Sally. Muchas gracias. Gracias y a nuestros escuchas, muchas gracias también. Esto fue un episodio más de Change the Office.